están influyendo para que todo esté regulado o por qué esa alteración. Puta. Finalmente, ¿Cuál es el lo que buscamos con esta clase es, en la etapa reproductiva, verificar que una mujer es apta para tener un embarazo. Y en el caso del hombre, igual. perdón. Ver si ese hombre tiene el potencial, la capacidad reproductiva para tener un hijo cuando lo decide. Entonces, ese es como el objetivo práctico de esta clase, que ustedes entiendan, interpreten y puedan dar un consejo a una persona en el ámbito médico. Bien. El primer examen que vamos a evaluar hoy es el espermograma y comentar que con eso hay otros, pero el espermograma es como lo más inicial. Cualquier duda que tengan, yo estoy ubicado en el consultorio de Hyde Park, en el noveno piso. ¿Dónde? ¿Al consultorio? Hyde Park. Oh my God. Primera situación, cuando yo eyaculo, y esto es una cuestión cultural, yo creo que tengo fertilidad, yo creo que tengo espermatozoides. Igual que cuando una mujer menstrua, ella dice, no, pues yo tengo el potencial de estar ovulando porque estoy menstruando. Y eso es cierto en una gran parte de la población, pero hay que verificarlo, porque no todo el mundo, en el caso del hombre, tiene espermatozoides en el seno. Hay un artículo escrito hace ya un rato, pero que sigue siendo útil para ustedes como estudiantes, escrito por mi persona, y lo pueden buscar con ese título, Espermograma y su utilidad clínica. Buscan en Google y ahí van a tener como la base teórica de la mayoría de las cosas que hoy vamos a ver. Entonces, les sugiero que lo busquen y lo hagan para que lo implementen. Bien. ¿Qué es lo que busca el espermograma? Contestar esa pregunta, doctor, ¿yo puedo tener hijos? ¿Sí o no? Entonces, el espermograma, que es un examen de laboratorio, no es una prueba clínica, sino un examen de laboratorio, va a tratar de responder eso. La OMS se ha encargado a través de los años de estandarizar cómo se debe proceder y cuáles son valores de referencia del espermograma en el mundo. Porque antes había reportes en África, en Asia, en América, en todas partes, pero no coincidía ni la forma como se hacía el espermograma ni los valores de referencia. Y ustedes se dan cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 manuales de laboratorio, porque en la medida que ha pasado de los años se han ido protocolizando, se han reunido, visto que esto sí es cierto, al tema de esto. Objetivo final de eso es ver si un hombre puede o no tener este embarazo, puede o no tener un hijo. El último que tenemos es este que les muestro, y en la sexta edición, creo que la pueden conseguir por internet de la OMS y que conseguir gratis. Pero vamos a explicar entonces cuáles son los requisitos que uno tiene que decirle al paciente para tomar este examen. Así como le dicen, se va a tomar un examen de glicemia, venga en ayuna, de 10 horas, 8 horas de ayuno, para esto también existe. Hola, me están grabando. Entonces, abstinencia sexual. La abstinencia sexual influye mucho en los parámetros de número, de volumen de semen, de movilidad. Esos son los parámetros más importantes. Y la OMS dijo, pongámonos de acuerdo que una muestra de semen puede estar entre 2 y 7 días de abstinencia. Es decir, un día, o 10 días, o 20 días son excluyentes para hacer este examen. Hay momentos que el médico puede solicitarlo, pero para un examen, 2 a 7 días de abstinencia es el requisito. Cuando hay 2 días de abstinencia, va a haber menos espermatozoides que cuando hay 7. Va a haber menos volumen, y así algunos parámetros, pero la morfología, la movilidad es mejor a los 2 días que con 7 días, porque porcentualmente, recuerden, o les informo que un espermatozoide demora más o menos 3 meses, 2 meses y medio para pasar de espermatogonia a espermatozoide como lo conocemos. Es
es un periodo largo. Y todos los días los hombres estamos produciendo espermatozoides. Por lo tanto, en una muestra de semen de hoy, hay espermatozoides de hoy, de ayer, de antier, etc. Y esos de hoy empezaron hace 2 meses y medio, 3 meses. Entonces, ahí está la situación. Método para tomar la muestra. Normalmente es la masturbación, pero se respeta al hombre en el sentido que si no quiere masturbarse, lo haga por coito, por relación. Pero la dificultad es que hay que hacerlo con un preservativo que no tenga sustancias tóxicas. Y segundo, que el coito interrumpido, o sea, penetrar y sacar, a veces trae muchas bacterias de vagina y cuando se examina al microscopio se puede observar cosas que no son del semen, sino de vagina. Por lo tanto, el recomendable realmente es la masturbación. Bien, y acuérdense en otra cosa, que cuando uno se masturba llega al orgasmo. Es decir, el examen de espermograma es una muestra de intimidad, de orgasmo, de sexualidad. Cuando usted le hace una ecografía a las mujeres para ver si una, les coloca un traductor en vagina, pero ahí no hay orgasmo por ningún lado. Es un examen que no implica eso, pero para el hombre, siempre que eyaculamos, implica que va a haber espermatozoide en esa muestra siempre. Y segundo, que va a haber un orgasmo. Traducido esto significa que todos los papás de nosotros llegaron al orgasmo cuando nos tuvieron a nosotros. Pero es muy posible que las mamás, puede que sí, puede que no, hayan tenido el orgasmo en el momento en que fuimos concebidos, porque la naturaleza lo puso así. Bien. Lugar de toma de la muestra. En el mundo se dice en el laboratorio, pero si alguien se ha tomado una muestra de semen en un laboratorio, con seguridad que se siente incómodo, se siente que no es el momento, no es el lugar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de masturbación, de autoestímulo, de orgasmo, de intimidad. Y un baño en un laboratorio, por más bonito y luces y películas que le coloquen, jamás será tan íntimo como estarlo en la casa. Entonces, para quienes hablan, yo llevo desde el año 25 haciendo espermograma, yo siempre le sugiero al paciente, vaya a su casa y tómelo allá. ¿Por qué? Porque los espermatozoides jamás saltan del tarro. O sea, va a ser igual a la hora que a las 6 horas. El volumen de semen no se evapora, va a ser igual. La morfología va a ser igual. Lo único que puede variar es la movilidad. Pero quien es bueno a la hora, es bueno a las 3 horas. Y quien es malo a la hora, es pésimo a las 3 horas. Entonces, el médico interpretará eso. Pero yo le doy más valor al sentimiento de intimidad, porque una relación con buena intimidad, ella eyacula más, hay más espermatozoides, es más reflejo de lo que es la vida reproductiva de él. Pero con seguridad que usted va a un laboratorio y le dicen, bueno, señora, a las 8 de la mañana llegue acá, ahí está el baño y vamos a tomar la muestra. O le dicen, tome la muestra, pero me la trae a las 9 en punto, ¿no? 9 en punto. Es decir, uno empieza en su cabeza a pensar en qué pasa si son 9:10, 9:20, la muestra no sirve. Ya ustedes saben lo que les dije y por lo tanto podrán recomendarle a la persona eso. Bien. El tiempo de entrega, bueno, era el otro punto, el tiempo de entrega en el manual dice 1 hora. Si usted está viviendo en Los Ángeles, en California, de pronto se demora 3 horas. Ojalá. En Barranquilla generalmente no. Entonces, pues, si se demoró 1:30, como les dije, no va a pasar nada. El médico va a interpretar, se le coloca así el tiempo del examen, pero el médico sabe que le da. Bueno, el otro, el recipiente. Quien ha tomado un parcial de orina con un recipiente de orina, les aseguro, hombre o mujer, que es incómodo, porque es pequeño, es fácil de que se derrame. En el semen sale como producto de una contracción
de la uretra prostática del vesículo, por lo tanto sale en una expulsión. Entonces, en ese momento que estamos haciendo un examen, es posible que una contracción sea muy fuerte y salga y se pierda una gota. La pérdida de una gota al principio es terrible porque tiene un 20 o 30% de todo el total de espermatozoides. Entonces hay que preguntarle, ¿hubo pérdida? ¿Hubo pérdida? A veces es mejor que repita la muestra, sobre todo si hay poco espermatozoides. Entonces, márquelo. ¿Por qué? Porque pueden haber 3, 5 espermogramas y se pueden confundir. Entonces, ¿dónde deben marcarlo? No en la tapa, porque las tapas se confunden, es en el recipiente. Bien. Entonces, dicho lo anterior, estas son como las indicaciones. Mire, señor, vamos a hacer un espermograma con 2 días de abstinencia, lo va a tomar en su casa, le entrego el recipiente, a tal hora lo esperamos en el laboratorio. ¿Y a qué temperatura? Es la otra pregunta. Temperatura ambiente, a 28, 30. Nunca los ponga al sol ni los ponga a la nevera. Simplemente tómela y falla. Bien. Entonces, ¿qué evalúa un espermograma? Evalúa lo que dice esta gráfica. Las glándulas sexuales secundarias. ¿Cuáles son esas glándulas? ¿Cuáles son las glándulas sexuales del hombre internas? Vesícula seminal. Epididimo. Las vesículas seminales y la próstata. Entonces, los hombres tenemos próstata y 2 vesículas seminales. ¿Cuál es la función de esas dos? Básicamente como reproductiva, porque es como el líquido que transporta de nuestro cuerpo a la vagina los espermatozoides. Entonces, esa es como la función. No es una función como la del corazón, sino una función reproductiva. Y el líquido está pegado también al orgasmo. Entre más volumen de semen, más contracciones hay y el orgasmo será más intenso. Entonces, entre más contracciones, más volumen y lógicamente más orgasmo puede existir. Bien. Evalúa el testículo. ¿En qué aspecto? En la espermatogénesis. Si se produce o no los espermatozoides. Permeabilidad de vías. Si hay alguna obstrucción, lo vamos a evaluar con el espermograma. Vale de ejemplo. No hay un solo espermatozoide al mirarlo al microscopio. ¿De qué piensa? ¿Dónde estará el problema? Entonces dice, bueno, uno puede ser que los testículos no tengan los espermatozoides. Posible, hay que evaluarlo. Y 2, se produce porque en alguna parte hay alguna obstrucción. Obstrucción que hay que también investigar. Entonces, la permeabilidad de las vías uno puede sugerir con el examen si hay obstrucción o no hay obstrucción. Y la parte endocrina, si yo veo espermatozoides, todo el sistema endocrino, que lo veremos profundamente en la clase, tiene que funcionar, porque si no funcionaba no hay espermatozoides. Por el contrario, si no veo espermatozoides o veo poquito, me preguntaré, ¿será que hay una falla en el sistema endocrino, hipotálamo, hipófisis, testículo? Bien. Esta gráfica demuestra ustedes las glándulas sexuales, la próstata, las vesículas, y ustedes acuérdense, aquí esto tiene. Ay, carajo. Acuérdense que el testículo produce espermatozoides y tiene que salir por el conducto deferente. ¿Y llegar a dónde? A la uretra prostática. En la uretra prostática se junta con las vesículas seminales. ¿Cuándo se junta? Cuando un hombre se excita, cuando un hombre tiene malos pensamientos. Entonces va a caer una secreción de líquido de las vesículas y va a haber una secreción de líquido de la próstata y se van a montar ahí, que es lo que llamamos el semen. Pero el semen se secreta normalmente, sí, pero se secreta más cuando hay excitabilidad, cuando hay el erotismo, cuando hay la respuesta inicial de la sexualidad. Y si ustedes se fijan, detrás de la próstata, ¿qué está? Está la vejiga. Y la vejiga tiene que tener unos esfínteres internos y externos que permitan que no salga la orina. Y además que permita que cuando un hombre eyacula, el semen no caiga en la vejiga. Entonces, ese esfínter es fundamental
para que el semen salga hacia afuera y no hacia la vejiga. Pero hay patologías donde el semen cae a la vejiga. Bien. Entonces, ¿qué reporta un espermograma? Volumen de semen, pH, viscosidad, mucólisis y color. Esto lo vamos a ver. Volumen. Hay 2 vesículas, por lo tanto, de 2 centímetros de semen, 2 tercios serán de vesículas, porque son 2, y 1 tercio será la próstata. Entonces, ese es como más o menos el porcentaje. El volumen de semen mínimo ha variado. Antes era 2 centímetros, con 2 días de abstinencia. 2 días. Hemos dicho que lo mínimo era de 2 a 7. Entonces, con 2 días de abstinencia, se decía que tiene que haber 2 centímetros, o sea, como quien dice, 1 centímetro de área. Pero lo han bajado a 1.5. ¿En qué sentido? En que han visto que hombres que tienen poco volumen de semen embarazan, porque todos estos valores tienen el sentido de ver, estudiar hombres que han tenido hijos y ver cuáles son esos parámetros de esos hombres. Que no es la calidad, Y no es la cantidad. Es en la vez de calidad. ponerlo más arriba, lo han puesto más abajo, porque han encontrado que algunos hombres embarazan con unos puntos significativos. Pero en la verdad hay un problema mecánico. Cuando un hombre tiene poco volumen de semen y tiene pocos espermatozoides, la probabilidad de que embarace por relaciones sexuales es poca. ¿Por qué? Porque el volumen de semen tiene que contactar al moco cervical y los espermatozoides tienen que salir del semen hacia el útero a través del moco cervical. Pero si ese centímetro de semen cayó en las paredes de la vagina, finalmente allá donde está el moco cervical no va a haber una cantidad adecuada de semen y por lo tanto tampoco de espermatozoides. Conclusión, hay mayor dificultad para los hombres que tienen poco volumen, poco espermatozoide, con poca movilidad, que el que tiene más volumen, mayor número, mayor movilidad. Es una cuestión mecánica. Bien, el promedio de una población joven de volumen de semen es más o menos 4 centímetros. Y esto lo sacamos de un estudio que hicimos hace muchos años aquí, con estudiantes. Bien. Cuando hay un poco volumen de semen, entonces empiezan los diagnósticos. Se llama hipospermia. Hipospermia es cuando un paciente en un espermograma le reporta que tiene 1 centímetro y tiene 2 días de abstinencia, o 5. Entonces, la causa, pocos días de abstinencia. Uno le pidió 3 y hizo 1. Pérdida de la muestra, que les dije al principio, falta de testosterona y probablemente agenesia de vesículas seminales. Las vesículas son las que producen 2 tercios. Entonces, si no están bien las vesículas, no son funcionales, no esperemos que el volumen de semen va a ser bueno. Ahora, ¿quién estimula las vesículas seminales para secretar volumen de semen? La dehidrotestosterona. La hormona que estimula, que tiene receptores en la vesícula, no es la testosterona, es la dehidrotestosterona la que va a hacer que en esas glándulas se estimule y salga líquido. También podemos hablar de obstrucción de vías seminales y disfunción eyaculatoria. ¿Qué es disfunción eyaculatoria? Pacientes diabéticos son muy frecuentes, o pacientes que han sido operados de la próstata, que empiecen a eyacular hacia la vejiga. Entonces, un paciente que tenga poca cantidad o no tenga semen, uno piensa en obstrucción eyaculatoria, eyaculación retrógrada. Aspermia es cuando el paciente le dice a uno, doctor, yo siento que yo eyaculo, pero no veo semen afuera. Esos son los comentarios de los pacientes diabéticos, sobre todo. Él siente orgasmo, esto es un proceso de tiempo, doctor, que hace como 3 años que yo veo que tengo menos volumen. ¿Y cómo hago el diagnóstico? A ver si tiene espermatozoides. Pues tengo una relación, un coito, y piden una muestra de orina después de la eyaculación. Y si hay espermatozoides, hay una estar en la orina.
porque se haya cuidado con tratamiento. ¿Pueden tener hijos esas personas? Sí, pero con procedimientos de laboratorio especiales. Pero sí pueden tener hijos, porque tienen los espermatozoides. Y la otra causa puede ser la falta de testosterona, pero es más frecuente lo anterior. pH. El pH de la vagina es alcalino o ácido. Ácido. ¿Quién dijo alcalino? Ácido. ¿Y cuánto más o menos puede ser el valor? 4, 4,5. ¿Por qué es ácido? Porque hay muchas bacterias productoras. ¿Y por qué tanta bacteria? Algunas productoras tienen. Lo cierto es que el pH ácido mata al espermatozoide. O sea, si hablamos de anticoncepción, el pH vaginal es el primer anticonceptivo natural que tenemos. ¿Y por qué? Porque él mata al espermatozoide. ¿Cómo será el pH del semen? Alcalino, porque el espermatozoide no vive en pH ácido, por lo tanto el alcalino es el que le sirve a él. El pH del moco cervical será ácido o alcalino. Anda, nene. Porque acuérdate que lo ácido mata al espermatozoide. Un semen que está en vagina debe subir hacia el útero. ¿Y cuál es el transportador natural de los espermatozoides hacia el útero? El moco cervical. Y el moco cervical solo se produce en ciertos días del ciclo, gracias a los estrógenos. Entonces, el moco cervical, alcalino, el semen, alcalino, y la vagina, ácido. Bien. La próstata es la parte ácida, en la vesícula la parte básica. Cuando hay un pH menor de 7.2, o sea, es ácido, usted piense que haya agenesia de vesículas seminales. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, las vesículas aportan El 2/3. lo alcalino. Y si el pH es ácido es porque le falta secreciones alcalinas, que vendrían a ser las de la vesícula seminal. Bien. Generalmente, mayor de 8 no hay problema, el espermatozoide aguanta 9, 10, 7,5. Mientras sea alcalino no hay ningún problema. Mucólisis. El semen sale en gotas, no es como la orina que es un fluido, no, el semen es en gotas. Y esas gotas se tienen que volver agua al cabo de 5 o 10 minutos. ¿Por qué son en gotas? Porque finalmente el espermatozoide tiene que protegerse de la acidez de la vagina. Y la mejor manera de protegerse es el semen es alcalino y como está en moco, él no se diluye inmediatamente, tiene tiempo como de disolverse y hacer contacto con el moco en el momento de la fertilidad. Bueno, entonces estas alteraciones de esa que se disuelva, digamos, es poco común, pero se presenta. Esto es como cuando uno habla de sangre y dice tromboxano, antitromboxano. Tiene que haber para que vaya coágulos, tiene que haber una simbiosis entre los dos. Bueno, viscosidad. El semen tiene una viscosidad semejante a la del agua, o sea, él toma la forma de cualquier recipiente. Pero cuando no está bien viscoso, no está bien, la viscosidad es larga, digámoslo así, como no está bien repetido. Eso que vemos ahí es un semen que está colgando. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que se forme una gota. ¿Y qué puede entonces aumentar la viscosidad? Generalmente infecciones. ¿Y qué tiene que ver con la reproducción? Que le dificulta la movilidad a los espermatozoides. Bien. El color típico blanco-gris. Hemospermia es cuando hay alguna gota de sangre de alguna parte de la vía. Si esto es una vez, no importa, pero si es recurrente, hay que mandarlo a un dermatólogo para que le examine la vejiga. Y si es amarilloso, es cuando hay más prostatitis. Bien. Esto es todo esto era vesícula y próstata, o sea, la parte
química del proceso. Ahora vamos a hablar de lo importante. Hay forma de espermatozoides. ¿Dónde se producen? En el testículo. Entonces usted ve en esta gráfica que hay un testículo con todos los celos de Serpilli que están metidos en los tubos, que son varios, y finalmente eso llega ¿a dónde? Al epididimo. ¿Y qué función tiene el epididimo ahí? Tiene la función de madurar el. captar la cabeza del espermatozoide y envolverla bien, o sea, hacer que se condense terriblemente. Y la otra es que la movilidad del espermatozoide se presente, aumente. Por lo tanto, todas las infecciones que puedan ocasionar epididimitis tienen que ver con la energía, con la movilidad del espermatozoide. ¿Por qué? Porque ahí es donde se procesa la movilidad. Número de espermatozoides, entonces mínimo 20 millones por centímetro, 2 días de abstinencia. Por lo tanto, la muestra debería ser 39, 40 mínimo. ¿Para qué? Para tener probabilidad de embarazar a una señora por relaciones sexuales. Pero ¿cuál es el tope arriba? Yo he visto espermogramas por centímetro cúbico que tienen 300, 400 millones. O sea, el mínimo es un número que está ligado al potencial de poder embarazar, pero no es el promedio realmente de espermatozoides. Una población promedio de ustedes en la juventud que están son 280 millones con 2 días de abstinencia. O sea, son muchos millones de espermatozoides los que se producen. Los físicos matemáticos han hecho todos sus estudios con la camarita, hacen un tipo de cosas. Tenemos que contar un hemograma, ya que cuestan 5 millones de euros. Bien. Cuando hay poca cantidad de espermatozoides se llama oligosospermia. Oligo es poquito. Y cuando no hay ningún espermatozoide se llama asospermia. Entonces, diferencia entre asospermia y oligosospermia es el número de espermatozoides según los valores de referencia. ¿Para quién es complicada la vida? Para la asospermia. Porque hoy en día con las técnicas de reproducción, si hay espermatozoides se hace el estudio genético, el tratamiento y puede, mediante una técnica de reproducción, tener un hijo. Pero cuando hay asospermia, entonces se complica la historia y vamos a ver por qué, pero en general, sobre todo si el fondo es genético, si está metido lo genético, ahí es difícil. Factores que pueden detener, bloquear la producción de espermatozoides. Factores endocrinos, las hormonas, el varicocele, enfermedades infecciosas, tóxicos ambientales, genéticos, postulación, obesidad, etcétera, etcétera. Lo veremos en clase. Exámenes genéticos que se le hacen a los pacientes que no tienen el espermatozoide, que son asospermicos. Hay algunos genes. El cariotipo es el más básico, contar cromosomas que hay, y algunas microlesiones. Lo veremos en clase también. Esto también lo veremos en clase. Entonces, cuando no hay espermatozoide, una de las razones más frecuentes es inflamación de los testículos. La papera era como las causas, cuando no había tanta vacunación, las causas por las cuales un hombre joven le diera papera y, como decían, se le bajara, o sea, se inflamara los testículos. Al inflamarse los testículos, rompe la barrera hematotesticular. Si rompe la barrera hematotesticular, queda expuesto todos los túbulos sanguíneos, todas las células de espermatogonia, espermátides, aquí en el sistema inmune. Y nada más extraño que tener 23 cromosomas cuando todo el cuerpo tiene 6. Entonces viene un ataque del sistema inmune contra esas células que son de 23 cromosomas. Y hay unos síndromes que también aparte del número y la morfología, hoy en día hay ciertos exámenes que se están volviendo más frecuentes para complementar el estudio. Uno de ellos es la fragmentación del DNA.
¿Qué es la fragmentación? Un espermatozoide debe tener una cabeza compacta, fuerte. Le pongo el ejemplo de los huevos. Un huevo de una gallina bien alimentada, usted lo coge entre las manos y se le parte. Pero un huevo mal alimentadito, usted lo coge y se le pasa. Bueno, la cabeza del espermatozoide tiene que ser bien compacta. Y eso es lo que mide este tipo de cosas, el test de fragmentación. Está midiéndole en la cabeza del espermatozoide el potencial de disolverse, de volverse nada. ¿Y qué lo puede volver nada? Pues, el virus, la bacteria, el calor, muchas cosas. Entonces, el test de fragmentación es un complemento al espermograma para ver si, aparte que tenga espermatozoide, resulta que tiene un problema de DNA, no de cromosomas, de DNA en su compartición. Bien. Entonces dice la diapositiva que este es el normal, o sea, tiene que haber un halo, estos son normales la mayoría, pero hay uno que no tiene halo, esos son los lamentados, que sí se quieren, porque no, teóricamente no serían buenos candidatos para tener unidad. Es un proceso de laboratorio. El siguiente problema es energía. El problema de energía tiene que ver mucho con el ciclo de Krebs, tiene que ver con el mitocondrio, tiene que ver con los daños que se produzcan ahí. Y resulta que el espermatozoide tiene muchas mitocondrias, porque necesita movilizarse. Y la mitocondria es de las pocas células que tienen su propio DNA y que puede ser fragmentada, dañada de una manera fácil. Es decir, los daños mitocondriales de cualquier célula del cuerpo humano son frecuentes y difíciles de reparar. La movilidad, por lo tanto, la OMS dijo, digamos en 4 categorías: los rápidos, los lentos, los que se mueven pero no se movilizan y los inmóviles. Y dieron unos parámetros. Si más del 50% de lo que yo miro al microscopio se mueve, es normal. Si tengo 60, es normal. Pero deseable que la mayoría son rápidos y no lentos. Si yo veo una muestra que tiene 60% de inmóviles, así tenga mucho rápido, ese espermograma se categoriza como alterado. ¿Cuál es la palabra? Astenosospermia. Astenosospermia es cuando hay dificultad de movilidad de los espermatozoides. Asteno es pereza. Bien. Este cuadrito habla de lo que ha pasado con los valores de referencia desde el año 80. O sea, la OMS, desde que al principio sacó unos manuales y los iba revaluando. Entonces, en 2010 iban 50 años, algo así. Yo quiero ver la morfología. En el año 80, el 80% de la forma de los espermatozoides se calificaban como normales, 80%. O sea, solamente un 20% eran calificados como anormales. Aclarando que la morfología no es un examen genético, es un examen de citología. Pero si ustedes se fijan en la morfología, en el año 2010 y a hoy, 4% se considera como normal. O sea, hemos bajado del 80 al 4%. Significa que los hombres que tienen hijos hoy en día no tienen el 100% de forma normal, ni el 50 ni el 40. La mayoría están entre el 15, el 10, el 5. O sea, la mayoría de los hombres, seres humanos, tenemos una morfología normal, poca. Ejemplos: un conejo, usted le hace un espermograma y la morfología es el 90 y tanto % de formas normales. Por eso esa alta reproducción que tiene el conejo, o la rata. En cambio, los seres humanos tenemos una baja reproducción. Para que un hombre embarace con una vez, no, tiene que haber varios intentos. Bueno,
En cuanto al volumen de semen, no hay grandes cambios, la concentración de espermatozoides tampoco, y la movilidad tampoco. Lo más llamativo es la morfología, que antes era muy laxa la cosa. Como quien dice, la pobreza la medimos de una manera hace 50 años para que hoy había más pobres que hace 50 años. Bueno, esta gráfica es de un estudio que hubo en el 2020. Cogieron como 4.000 personas en el mundo, en diferentes países, que tuvieron hijos antes de un año de tener relaciones y hicieron espermonado. Y de ahí que yo les puedo decir que la forma normal de los mejores era el 45%. ¿Qué eran campeones? Porque serían 865 millones de espermatozoides. 865. El volumen de semen, 6.9. Bueno, pero si nos vamos al promedio, al 50%, dice que la morfología de este estudio está en el 14%. O sea, estamos bajando bastante en relación a lo que teníamos. Y el número de espermatozoides en total era de 108 millones. O sea, hubo hombres, el 50%, que tuvieron hijos en ese estudio con 100 millones de total de espermatozoides. Y la movilidad estaba aproximadamente en el 55%, o sea, no hubo nadie con el 90, 95%. En general, el promedio era 55%, morfología del 14%, un volumen de 3 centímetros, etc. Pero embarazada, que es importante. Y aquí no es cuánto tengo yo, no es si embarazo o no embarazo. Bueno, ¿qué hace un espermatozoide? ¿Qué necesita el espermatozoide para poder movilizar, tener mitocondrias? Tener un flagelo, un aparato flagelar intacto y pasar por el epididimo para adquirir la movilidad como les dije. Las causas de astenospermia igual, de abstinencia, muchos días hay menos movilidad, varicocele, infecciones, etc. Esto es una imagen de un espermatozoide que se puede calificar como normal. Pero cuando se hace una gráfica con alteraciones, uno encuentra todas esas situaciones. Cabezas grandes, pequeñas, doble flagelo, doble cabeza, muchas alteraciones. Y al final solamente quedan el 14, el 5, el 8, el 10% de morfología normal. ¿Dónde se produce o se hace la morfología? ¿Cómo hace el cuerpo, los testículos, para producir una forma determinada? ¿En qué parte de la meiosis? La respuesta es en la espermiogénesis. ¿Qué significa eso? Una espermátide llega al final a una espermatogonia, forma 4 espermátides. Una espermatogonia, 46 cromosomas, forma 4 espermátides de 23. Y una espermátide es una célula redonda que tiene todos los elementos intracelulares, pero es redonda y no tiene flagelo, nunca va a llegar a embarazar un óvulo. Entonces la naturaleza hizo un proceso para convertir esa célula redonda de 23 cromosomas en una célula con cabeza, DNA, acrosoma y flagelo. Ese proceso se llama espermiogénesis y es lo que está identificado ahí. ¿Qué dato importante es lo que estamos viendo? Que una espermátide tiene ribosomas, todos los elementos, pero eso los pierde para poder formar un espermatozoide con cabeza y flagelo. Es decir, un espermatozoide no tiene cómo reparar nada, absolutamente nada. Ya cuando está formado, ahí no hay sino acrosoma, DNA y flagelo. Entonces, uno de los problemas de la fertilidad, cuando envejece uno,
o con la vejez es que cualquier cosa pequeña es susceptible de reparar en el citoplasma del óvulo. Pero un citoplasma de un óvulo de 20 años, de 15 años, es diferente al de 45, 40 años. O sea, la reparación que puede hacer un óvulo de 40 años es menor a la cuando una mujer tenía 18 años. Se pierde ese potencial de reparación. De entrada sabemos que el espermatozoide no tiene como reparar nada porque no tiene los elementos citoplasma, Golgi, etc. Eso recuérdenlo bien porque es una de las diferencias biológicas entre la reproducción femenina y masculina. Bueno, teratospermia es cuando no se cumplen las normas de los valores normales, se llama terato. Y todas esas cosas son las que están ligadas a infecciones reproductivas. Entre ellas, la fiebre y el estrés son elementos importantes. Entonces, como les dije, la morfología no es un examen genético, se relaciona no con hijos anormales, sino con mayor porcentaje de aborto o infertilidad, no embarazo ni embarazo. Aglutinación. A veces en un examen uno observa al microscopio que los espermatozoides todos están separados, pero a veces uno observa, no, estos espermatozoides están juntos como dice el grado 4, y eso le quita movilidad a la muestra, a los espermatozoides. Es un problema más importante. ¿Qué es la vitalidad? Lo que no se mueve puede estar vivo o muerto, estamos de acuerdo. ¿Y cómo sé yo que está vivo o muerto una célula, un espermatozoide? Entonces, acuérdate de una situación fisiológica que es la membrana. Cuando la célula muere, se pierde la permeabilidad de la membrana y cualquier cosa entra o sale. Entonces, hay una función con eosina. Cuando se coloca una gota de eosina en una muestra de semen, se mira al microscopio. Todo lo que esté coloreado de rosado está muerto, porque perdió la permeabilidad. Y lo que esté quieto, pero no esté rosado, es porque está quieto, pero vivo. ¿Para qué es útil esto? Hoy en día muy útil porque hay personas que tienen muy mala movilidad y tienen que hacerse un in vitro, una terapia de reproducción asistida. Todos están quietos. Entonces, ¿cómo hace una persona para saber quién está vivo o muerto? Todo lo que se ha muerto no embaraza, no lo tiene. Entonces, ahí la ventaja. Recordarle que a través del semen se produce espermatozoides, infecciones y otras cosas. Es una situación ya conocida por todos. Bueno, entonces, ¿qué soluciones tiene uno para los pacientes cuando hay poca movilidad, poco número de espermatozoides? Entonces, han habido técnicas de laboratorio de neurología que permiten seleccionar los campeones, los mejores espermatozoides, para colocarlos dentro del útero o en una reproducción asistida. Entonces, la selección de los mejores espermatozoides se hace en el laboratorio y se hace generalmente por gradientes de diferentes densidades que al final uno puede recoger lo que se mueve de esa muestra de semen. Y lo que se mueve se puede colocar en el útero de la señora el día de la ovulación y tener una probabilidad mayor de embarazarse que una relación sexual. Bueno, otra técnica es la suida, que es sin centrifugar, simplemente que el espermatozoide nade, pero cuando hay mala movilidad es muy mal método. Bien, y aquí terminamos la parte del hombre. Preguntas. ¿Ninguna? Hambre, cansancio. Bueno, vamos a ver algo de la mujer. Moco cervical. Eso que están viendo allá es moco cervical. ¿En qué días aparece el moco cervical? De un ciclo. ¿En qué días aparece el moco cervical en un ciclo de una mujer? La fase secreta.
¿Qué día? El quinto día, el noveno, el 15, el 21. El 14, me parece. Claro, yo sé que todas las mujeres 14. generalmente lo han visto. Las que no lo han visto nunca tienen problemas de ovulación, posiblemente, o de observación. Pero el moco cervical, como les dije al principio, es el transportador natural de espermatozoides de vagina al útero. Si no hay moco, no va a haber embarazo. ¿Por qué? Porque no hay quien transporte esos espermatozoides. El moco en esta otra fotografía debe ser así como lo vemos, como clarito, brillante, que después irá. Cosa que en el semen lo contrario, el semen no debe ser así. Bien. Entonces dice la OMS, vamos a calificar el moco cervical, a ver si está bien o está mal. Y cogió 5 parámetros: el volumen de semen, el volumen de moco, la consistencia, la arborización, la filancia y la celularidad. Y dijo 3 categorías: 0, 1, 2 y 3. 3 es lo mejor. Entonces dice, si el volumen de semen es mayor a 0.3, póngale 3 puntos. Si la consistencia es muy fluida, es como agua, póngale 3 puntos. Si secada la muestra, usted lo hace al microscopio y ve como si fuera un helecho, póngale 3 puntos. Si no ve células inflamatorias, póngale 3 puntos. Y la filancia, o sea que se estire, 3 puntos. Total, lo máximo que puede tener un moco cervical en los días de la ovulación son 15 puntos. 3 puntos por 5, 15. De ahí para abajo hay alteración. Entonces, lo ideal es que una mujer tenga 15 puntos. De esos 15 puntos, hay 3 que son del moco. Perdón, hay 4 factores. Pero hay uno que no es del moco, es del cervix. Porque la celularidad, el aumento de células inflamatorias, viene más de la cervix que del propio moco. Entonces, pero en general, 15 puntos ideal. Y esto es lo que uno ve al microscopio. Un moco seco en forma de helecho es lo ideal para decir ese moco está en los días de la ovulación. ¿Por qué es importante? Porque teóricamente cuando hacen exámenes de microscopía electrónica observan que cuando está ese moco así hay como canalículos por donde el espermatozoide puede pasar, y cuando no es así, entonces es difícil. El estrógeno es el que produce el moco cervical de la ovulación, lo diluye. En cambio, la progesterona, después de la ovulación, lo seca, impide que suban el espermatozoide. Como dice la gráfica, ven que cambia la forma. Bueno, el test postcoital es otro examen de reproducción que sirve para ver que yo tengo un espermograma excelente número, excelente movilidad, pero no embaraza. La señora le ha dicho que está súper bien. Entonces, le digo, tenga relaciones mañana a las 7 de la mañana, preséntese en el consultorio a las 9, saca un poquito de moco de esa muestra y debo de ver muchos millones de espermatozoides semejantes a los que vi en el espermograma. Si no veo eso es porque hay una incompatibilidad, hay algo extraño ahí. Y entonces el test postcoital es un examen muy básico, pero que es como el primer paso para observar si lo que yo veo en el espermograma sí lo estoy viendo en el moco cervical. Bueno. Hay un método que se llama inseminación intrauterina que permite que las parejas tengan más probabilidad de tener hijos. Para poder estimular el número de óvulos de una mujer es el mayor criterio de éxito que pueda tener en una reproducción asistida. 12 óvulos tiene una mujer en todo el año, uno mensual, listo, 12. En ese periodo de 12 meses se puede embarazar, sí, en el primer mes, en el quinto, o no embarazarse. Entonces, para que tenga más probabilidad de embarazo una mujer, hoy en día los médicos estimulamos para que tenga no un óvulo mensual, sino 3, 2.
Si hacemos reproducción asistida, necesitamos sacarle 15 o 20 óvulos en un mes. ¿Por qué? Porque depende del número de óvulos, es la probabilidad de éxito que se tenga. ¿Dónde vas? Entonces, la inseminación intrauterina requiere generalmente de estimularle a las señoras el ovario para que tenga más óvulos. Segundo, hacer chequeo con ecografía, foliculograma, para ver cuántos folículos tiene y en qué momento se insemina. La selección de espermatozoides que hablamos es un requisito súper importante. Trompas permeables, hay que mandar exámenes, el más común es la histerosalpingografía, que permite ver si esas trompas son o no son permeables. Si son obstruidas, no se puede ni por relación ni por inseminación y les toca hacer un tipo de reproducción asistida. Bueno. Pacientes con cáncer, sobre todo jóvenes, que los van a irradiar. Esos pacientes, antes que comience el tratamiento, se les debe pedir que congelen semen. Y entonces, la andrología ofrece congelaciones de semen en este tipo de pacientes. ¿Para qué? Los tratamientos nuevos y buenos que existen sobreviven y después piensan tener un hijo. Pero si tienen sus espermatozoides congelados antes del tratamiento, no se puede tener riesgo de que haya un cáncer. ¿Cómo está la rodilla? En el hombre hay 3 hormonas. ¿Qué horas son? Uno se dice. Cuando uno va a un hombre a hacer este espermograma, pero no es el único examen, hay que evaluar la parte endocrina. Y las hormonas que se piden en la parte endocrina son 3 generalmente: la folículo estimulante, la LH y la testosterona. Puedo pedir además prolactina, puedo pedir tiroides y otras, la hormona timoneriana, la inhibina. Pero vamos a ver el valor de la FSH. FSH se produce ¿dónde? ¿En qué parte del cuerpo? En la hipófisis. Bien. Entonces, la FSH generalmente tiene valores entre 1,5 y 12,5. FSH, ¿dónde tiene receptores en el testículo? ¿En qué células? En las células atómicas. Entonces, si hay muchas células receptores, hay muchos espermatozoides, la FSH no tiene que producirse en cantidades grandes porque con un poquito va a llegar a muchas partes. Pero si hay pocas células receptores y pocos espermatozoides, ¿qué va a pasar? Que la FSH va a tener que aumentarse para poder estimular la producción, porque hay un problema en el testículo. Y una ayuda que da el cuerpo es más FSH. La hormona inhibina está relacionada con la FSH. Inhibina inhibe la síntesis de FSH. Entonces, si hay muchos espermatozoides, ¿qué pasa con la inhibina? ¿Estará alta o baja? Tiende a estar alta, porque la inhibina como que trata de equilibrar que no haya mucho. ¿Okay? Bueno, entonces, lo que dice la diapositiva es un valor de la hormona foliculoestimulante menor a 1,5. ¿Qué significa? Significa que la hipófisis no está produciendo lo que debe producir. Y por lo tanto, si no hay espermatozoides o hay pocos, uno podría sospechar que la causa es que no hay una hormona que lo estimule. Si está entre 1,5 y 4, uno podría decir, dependiendo del número de espermatozoides, que es eficiente la producción, que si tiene 300 millones y tiene 3 de FSH, eso está correcto. Es un negocio donde invierte poco y consigue mucho. Pero si está entre 4 y 12 o mayor de 12, ahí la cosa cambia, es un mal negocio. O sea, para ganarse 10 millones de pesos tiene que invertir no 1,5, sino 20, 15. O sea, mucho esfuerzo para producir poco. Porque allá en el testículo hay problemas en la espermatogenesis.
Entonces, la FSH puede ser una manera de uno ayudarse como médico para ver dónde está el problema. Entonces, si está muy alta, el problema va a estar en el testículo. Los síntomas que por ejemplo, son clásicos en que aumenta la FSH y LH. Porque hay problema ahí. La testosterona. La testosterona normalmente es importante cuando está en las células de Leydig, ya dentro del testículo, porque ahí es donde se produce la espermatogénesis. Que tenga mucho en la sangre no es tan bueno para el testículo. O sea, hombres que se coloquen testosterona para músculos y estas cosas, la testosterona es el anticonceptivo natural del hombre. Mucha testosterona, pocos espermatozoides, porque hace un feedback negativo. Prolactina, igual. La prolactina inhibe la función de FSH y LH por estar ahí. Bien, y termino con esta frase, que la complementamos en clase. En la medicina, en el caso de la medicina reproductiva, uno tiene 3 posibilidades de tratar al paciente. Conozco la causa y tengo cómo tratarla. Tiene prolactina alta, sé la causa y le tengo la droga para bajar. Causa conocida pero no tratada. O sea, su problema es que usted tiene síndrome de quimioterapia. Estoy diciendo. Entonces, causa conocida, pero no hay tratamiento. Causas idiopáticas ambientales genéticas. Es decir, desconozco por qué usted está así, pero hoy existen tratamientos, existen cosas que podemos intentar para ayudar. No lo sabemos, pero sí se ha visto casos de no. Entonces, esas son como las 3 grandes campos en que el médico se desenvuelve, generalmente toda la medicina. Sé y le doy el tratamiento porque existe. Sé lo que tiene y, estimado amigo, no puedo hacer nada con usted. O ni idea de qué es lo que usted tiene, pero sí sé que hay algunas cosas que le pueden ayudar. ¿Preguntas? Bueno, nos vemos mañana a las 9:30. Gracias.